Excelente. Bueno, yo soy Rodrigo Serna, me da mucho gusto estar aquí. Creo que con muchos de ustedes ya nos vimos alguna vez. Hace algunos años me tocó ir a dar una plática también con algunos. Y pues yo soy financiero por amor, estudié sistemas, pero al final de la carrera me di cuenta que las finanzas era algo que me apasionaba. Estudié luego una maestría y luego un doctorado, pero no lo vuelvo a hacer en finanzas. Y trabajé una gran parte, cerca de 15 años, manejando los dineros del TEC de Monterrey, pero más importante, los dineros de las pensiones de los empleados del TEC de Monterrey, sus pensiones y su ahorro. Entonces ahí pues me tocó aprender mucho del mexicano, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, y muchas historias que les voy a contar algunas ahorita. Quisiera comenzar ahorita, da mucho pie a platicar este tema de la pandemia. Voy a comenzar con una pequeña historia y luego la comparamos con lo que nos está pasando ahorita con el coronavirus. En una de las pláticas como esta, hablando de finanzas personales, en uno de los campus del TEC, me topé con un maestro que me dijo, dice, Rodrigo, a mí se acerca mucho la gente a preguntarme sobre finanzas. Él era un maestro en finanzas, pero la gente le tenía mucha confianza. Y dice, yo les platico algo, dice, ¿sabes que les digo que todo mundo tenemos un viejito? Y decía, pues, ¿cómo que un viejito? Sí, todo el mundo tenemos un viejito que se llama igual que nosotros y que viene caminando atrás de nosotros. Pero va a llegar el día que nos alcance. Ese viejito nos va a alcanzar y nos va a decir, oye, Rodrigo, ¿cómo estás? Pues no sé cómo le voy a decir que cómo estoy. Y me va a decir, ¿qué hiciste por mí? Ya, híjole. Y cuando me diga qué hiciste por mí, lo difícil va a ser, le puedo contestar lo que hice por él, pero lo que no le puedo decir es que voy a hacer algo nuevo por él. Lo que hice, lo hice, y lo que no hice, se acabó. Entonces, cuando me alcance ese viejito, que se llama igual que yo, y me pregunte qué hice por él, ya no voy a poder hacer nada por él. Entonces, lo que haga de aquí a que llegue ese viejito por el viejito ese que se llama igual que yo y que me va a alcanzar, es lo que me va a dar tranquilidad, paz el resto de mi vida. Les voy a compartir, se me hace que esa historia se parece muchísimo a lo que nos está sucediendo ahorita. Bueno, ahí hay algunos números, dice que la educación financiera está ausente en el 90% de las empresas en México, que 7 de cada 10 mexicanos tienen problemas financieros, y la más, que a mí más me da lástima porque podemos hacer algo por esos viejitos que ahí vienen, es que el 77% de los mexicanos no tienen ahorro para el retiro. 77% de los mexicanos no tienen ahorro para el retiro. Hay una encuesta que se hizo sobre esa cantidad de mexicanos que no tienen ahorro para el retiro, y se les preguntó a muchos mexicanos que por qué no tenían ahorro para el retiro. Las dos respuestas más grandes las vamos a poder eliminar del grupo que estamos hoy juntos. Las dos respuestas más grandes del mexicano de por qué no ahorra para el retiro fueron: una, echándole la culpa a alguien más,
nadie me dijo. Pues imagínense, esa fue la respuesta del mexicano. Nadie me dijo que tenía que ahorrar. Y la segunda respuesta también más grande, ahí juntito estaba el no sabía, ¿verdad? Y él no sabía por qué, porque nadie me dijo. Y la segunda es porque no sabían cómo. Si yo supiera cómo, pues a lo mejor lo hubiera hecho, pero no sabían cómo. Entonces, esas dos respuestas son las más grandes de los mexicanos de por qué no ahorran. Nadie me dijo y no sé cómo. Entonces, la primera respuesta ya la podemos eliminar del grupo. Ustedes ya saben que tienen que ahorrar para el retiro. Si no se los dije yo creo que ya se los había dicho alguien más, pero ya saben. Y la segunda, el cómo, aquí vamos a platicar por lo menos de una forma de hacerlo que ustedes tienen disponible ya y, y les voy a decir cómo lo pueden seguir haciendo durante el resto de su vida. Entonces, esas dos preguntas nos las vamos a aventar. Había también en esas pláticas en el TEC gente de todo nivel. Imagínense un campus del TEC donde había pues cerca de 1,000 empleados ahí en el campus, entre profesores, administrativos, gente de cafetería, gente de limpieza, gente de seguridad, de todos tipos de empleados. Y una vez un guardia que me tenía confianza, levanta la mano y me dice, oiga, licenciado, pues para usted es muy fácil decir que puede ahorrar, pero para nosotros no nos alcanza y no podemos ahorrar. Entonces, pues la respuesta para él y para todos nosotros es que realmente a nadie nos alcanza a menos que decidamos que sí nos va a alcanzar. Y parte de la que me gusta mucho el estar hablando hoy, o me dio mucho entusiasmo y alegría de venir a platicar hoy, es que esta etapa del encierro se parece a nuestra vejez. De repente ya no pudimos hacer nada. De repente. A mí se me fueron volando de los 30 a los 50, ya estoy por cumplir 50 y se me fueron volando. Y así se nos va a ir hasta que lleguemos, seamos de la población en riesgo que le dicen ahorita, ¿verdad? Entonces de repente no vamos a poder hacer nada, así como ahorita, pero va a ser real. Ya no voy a poder salir y generar dinero, se me acabó la chance y no va a volver después. Ahorita sí estamos todos muy contentos porque no sabemos exactamente si en 2 semanas o en 3 o en 4 vamos a volver todos a generar, pero cuando nos alcance nuestro viejito, ya no vamos a poder generar dinero. Y lo que hicimos, se nos acabó la chance. Entonces eso se parece mucho a lo que nos está sucediendo ahorita. Me da mucho gusto que lo estemos viviendo y se me hace fácil compararlo con lo que nos va a pasar, esto de la pandemia. Y también se parece a que los más vulnerables son los viejitos. Aquí, si ven la estadística de lo que le está pasando en la pandemia, cerca del 95% de la gente que fallece, pues anda cercano o arriba de 70 años. Entonces, son la población vulnerable. En las finanzas personales es lo mismo. La población vulnerable somos los de arriba de 75, de 70. ¿Qué sentimos ahorita el encierro y el no poder salir? Se siente bien gacho. Pero imagínense sentirlo a los 65 o a los 70 y saber que nadie más me va a poder hacer algo por mí. A lo mejor mis hijos, a lo mejor alguien, pero yo ya no voy a poder hacer nada por mí. Entonces, teniendo eso en mente, un tema del que quiero platicar y dando la respuesta a la pregunta que me hizo el guardia, se dice, pues a lo mejor usted sí puede ahorrar, pero nosotros eh, pues no nos alcanza, está muy difícil que podamos ahorrar. Pues la respuesta para él era, mira Pepe,
todo mundo tenemos un salario y todo mundo tenemos que ahorrar un porcentaje de ese salario. El que gane más va a tener que ahorrar más. El que gane menos va a tener que ahorrar menos. Pero siempre va a ser un porcentaje de ese salario. Digo, a ver, ¿a poco no puedes, en lugar de ir 5 veces al Oxxo a comprar o la papita o la coca o el cigarro, ir 4? Ir una menos. Aguántate un día de la semana de ir a comprar eso y vas a poder ahorrar un porcentaje de lo que estás dedicando a tus gastos diarios. A lo mejor en lugar de comprar un cartón a la semana o carne asada, pues métele menos. Y decíamos, si tú ganas 10,000 pesos, pues con 500 pesos al mes de ahorro, ahorita vemos una corrida financiera de qué significa ahorrar el 5% de mi salario. Si ganas 10,000 con 500 pesos, no va a cambiar tu vida. No te va a hacer más rico o más pobre el ahorrar un 5% de tu salario. ¿Cuál fue mi experiencia en el TEC? Todos podían hacerlo. Había gente que ganaba el mismo salario y uno sí podía y el otro no. Y con más familia el que sí podía, lo único era que estaba más convencido y más estructurado de sí hacer su ahorro. Entonces, la experiencia que me dice que aunque estemos cerquita de lo que nos gastemos todo nuestro salario, podemos salvar un pedacito del salario y hacerlo durante toda nuestra vida. Mi abuelo, que fue mi padre, porque mi papá falleció muy joven, ahorró toda su vida el 10% de su salario, toda su vida. Y me dijo, Rodrigo, cuando empieces a trabajar, ahorra el 10% de tu salario. Pues entré a trabajar y ¿qué creen que hice con el 10% de mi salario? Me lo gasté. No es fácil tener esa idea fija de ahorro, pero después de algunos años me tocó entrar a trabajar al TEC de Monterrey en el fondo de pensiones y me di cuenta que ahí en el fondo de pensiones del TEC obligaban a los empleados a ahorrar el 10% de su salario. Obligaban es un decir, porque les daban 5 y el empleado ponía 5. Entonces les obligaban a ahorrar ese 10%. Y me di cuenta de qué hace un 10% del ahorro de una persona durante su vida laboral. Ahorita platicamos de a qué te alcanza para eso. Y entonces ya que llegué ahí, pues estuve ahorrando el 10% de mi salario obligado. Y me di cuenta con muchas historias, yo te platico un par de ellas, de cuánto alcanza si ahorramos el 5 o el 10% de nuestro salario. Entonces, el primer término que tenemos que entender, el primer término es el tema más poderoso de las finanzas, que se llama interés compuesto. Y el interés compuesto me gusta explicarlo como la vida. La vida es interés compuesto en el sentido que siempre que vamos aprendiendo algo en la vida, lo último que aprendes, lo aprendiste porque sabías lo anterior. Y lo nuevo que aprendes es porque tienes toda una base de conocimientos ya anterior. Entonces, aprendes sobre lo aprendido. Y así son los intereses compuestos. Ganas dinero sobre lo que ya ganaste. Es igual a la vida, el interés compuesto. Entonces, la diferencia, voy a poner otra vez aquí mi pantalla, la diferencia entre interés simple e interés compuesto es que el simple gana solamente sobre lo que invertiste al inicio. Entonces yo puedo tener una tasa del 10% simple y cada año me va a dar 10 pesos y el año 2 otros 10 y el año 3 otros 10. Entonces yo voy a tener, si sumo, 130 pesos al final de 3 años. Pero el interés compuesto
solo el primer año gano 10. El segundo año gano sobre lo ya ganado, como en la vida. Aprendo sobre lo que ya sabía. Entonces gano más. Ganar un 10% de lo que ya sabía es más que un 10% de lo que sabía nomás al principio. Entonces ahí me gano 11 el segundo año. Y el tercer año me gano 12. Si lo ven ahí rapidito, al año 10 yo voy a estar ganando 20 pesos en lugar de ganar solo 10 en interés simple. La diferencia enorme del interés simple y del interés compuesto se logra en el tiempo, y es esta gráfica. El interés simple siempre va a ser una rayita recta, acomodada ahí en el tiempo, y el interés compuesto es una curva que empieza a dejar mucho espacio entre las dos curvas, o sea, en algún momento empiezas a ganar lo que habías metido de capital. Entonces es importantísimo ese interés compuesto. Entonces, volviendo a las dos preguntas, a las dos respuestas que daba el mexicano de por qué no ahorraba, el por qué no sabía, entonces ya platicamos ustedes que sí saben, ahorita les voy a dar más información de por qué es importante ahorrar, y la segunda es del cómo, y ustedes tienen ya, Coltec puso a su servicio un lugar donde ahorrar, que es el mejor para los empleados. Si alguien luego sale de Coltec tendrá que ver dónde seguir ahorrando. Con un correo yo les puedo dar una respuesta, y se guardan mi correo. Pero la caja de ahorro que tienen es un lugar donde es facilísimo ahorrar sus 5 o 10, lo que ustedes decidan de su salario, y van a tener una tasa de interés compuesta. No recuerdo exactamente qué tasa está pagando ahorita la caja de ahorro, pero está, no me acuerdo si 6 o 8% por ahí, que es mucho más alta que el mercado y es libre de impuestos. Entonces, el cómo, ya saben, por lo menos ahorita. Después podemos seguir platicando si alguien no continúa en corte que se puede recomendar, o podemos hacer ahí una cartita ahí con Chaín también. Pero por lo pronto, ahí hay un excelente lugar. Y el por qué necesito ahorrar, ahí les van ahora sí un poquito el aprendizaje de 15 años viendo gente ahorrar, y que comencé con mi abuelo viendo ese 10%, y luego en el TEC, y luego un par de recomendaciones también de qué no hacer una vez que ahorran. Miren, hay una noticia muy, muy tremenda, muy dura, de un cambio de ley que se hizo en el 1997. Los mexicanos más viejos, como yo, tenemos acceso a una jubilación con una ley anterior que se llama la pensión del Seguro Social. Los mexicanos que comenzaron a trabajar después de 1997, que en mi opinión van a ser la mayoría de los que estamos aquí atendiendo la plática, ya no tienen derecho a la jubilación del Seguro Social y tienen derecho a la jubilación de las AFORES. ¿Sí? El tema con este cambio de ley es que se cambió mucho la responsabilidad de quién es el que debe de ahorrar y para qué te va a alcanzar. Hay dos tipos de jubilaciones a nivel mundial, una que se llama beneficios definidos y otra que se llama ahorro definido. Beneficio definido era el IMSS, y a mí por ley me daban un beneficio el resto de mi vida. Me jubilo, me dicen te tocan 20,000 pesos o 30,000 pesos, y el IMSS es responsabilidad de ellos. Si alguno tenemos a nuestros papás jubilados, es responsabilidad del IMSS darnos esos 20,000 o 30,000 el resto de nuestra vida hasta que nos muramos. ¿De quién es la responsabilidad? De papá gobierno. ¿Es correcto o no?
Pues es muy padre, pero a ningún gobierno le alcanza. Se han ido dando cuenta los gobiernos que no les alcanza. Pero era muy padre. Entonces se da cuenta el gobierno mexicano que no le va a alcanzar, cambian las leyes y ahora nuestra jubilación es con las AFORES. ¿Cuál es la gran diferencia? Le dijimos era beneficio definido contra ahorro definido. Entonces el ahorro definido es yo te doy no me acuerdo cuál es, el 3 o el 4% de tu sueldo y lo meto en tu Afore. Y la responsabilidad ya no es mía, dice el gobierno, están todas las Afores, yo regulo a las Afores, lo que se gane el dinero, el interés compuesto, más lo que tú pusiste, es lo que te va a tocar de tu jubilación. ¿Para cuánto te va a alcanzar? No sé, ya no es mi responsabilidad, dice el gobierno, es tuya. Entonces, cambiaron la responsabilidad de una manera radical del gobierno al individuo, a la persona, y ahora con mayor razón tenemos que saber para cuánto nos va a alcanzar esa jubilación. Estoy seguro que ninguno de aquí sabemos más o menos para cuánto nos va a alcanzar nuestra Afore. No es un número que nos diga el gobierno, no es un número que podamos acceder fácilmente. A mí me tocó hacerlo porque estuve trabajando también con las Afores. Más o menos, una Afore va a alcanzar para la mitad de lo que alcanzaban las pensiones del IMSS, más o menos. ¿Y cuánto me alcanzaba mi pensión del IMSS? Más o menos, ahí van dos más o menos ya, la mitad de lo que necesitaba para vivir. Entonces son dos más o menos. Si me jubilo solo con lo del IMSS, bueno, hay un tema ahí con los salarios muy bajitos salen muy bien con el IMSS, pero salarios un poquito más altos ya no salen tan bien con el IMSS. La pensión del IMSS se va deteniendo, no crece así como los salarios. Entonces, más o menos nos va a alcanzar. Si yo necesito vivir mi vejez con 15,000 pesos al mes, pues el IMSS me daba como 7 y ahora la Afore me va a dar como 3,500, así a grandes rasgos. Entonces yo tengo que ahorrar esos otros 3,500 o si quiero un poquito más. Lo bueno es que, y otra vez la comparación con lo que nos está pasando, cuando llegamos a viejitos gastamos mucho menos. Gastamos mucho menos en viajes, en diversión, tal vez en comida, pero gastamos mucho más en medicinas y en hospitales, esos dos. Entonces ahí no baja todo nuestro gasto, sí bajan algunos, pero sube el tema de medicinas. ¿Qué cosa es bien importante que tenemos que hacer también para cuando nos alcance ese viejito? Es bajar el gasto de vivienda. Cuando seamos viejitos, ya no debe estar en nuestra ecuación la renta o la hipoteca, o ya tuvimos que haber resuelto ese tema. A lo mejor no es la casa de mis sueños, pero para cuando yo me jubile, tengo que tener dónde vivir sin pagar. Ese es un objetivo que tenemos que tener, además de nuestro ahorro. Con esos dos que tengamos, espero que después de esta plática y después de varios años que nos alcancen algunos viejitos, estemos más preparados para enfrentar ese tema. Entonces, otro gasto que no vamos a tener es el de colegiaturas, ese se va a ir acabando. Entonces, el gasto de los hijos y el gasto de la casa me lo tengo que quitar para cuando llegue mi jubilación. Y aquí, aunque me pase, me voy a echar unos minutitos. Es bien importante tener conciencia de lo que voy a hacer por ese viejito, es para ese viejito. No es para los hijos de ese viejito.
Vamos a ver, si llego a tener una jubilación muy grande o hice un patrimonio muy grande, a lo mejor me alcanza para darle a los hijos. Pero si tengo solamente la jubilación del IMSS, de las AFORES ahora, y un 5%, entre 5 y 10 que ahorré mío, ese dinero es para ustedes y no les alcanza para estar repartiéndolo con los hijos, ¿no? Y lo digo así de seco y así de fuerte, porque los temas más tristes que me tocaron vivir después de 18 años de ver gente ahorrar, era malas decisiones con los hijos. Oye, papá, voy a poner un negocio, ¿me ayudas? Y el papá dice, pues sí te ayudo, mijo. ¿De dónde le ayuda? ¿De dinero que le sobra? No, le ayuda de dinero que ahorró toda su vida para él, para cuando fuera viejito. Pero con la idea de que le va a ir bien al hijo y que le vaya, que esté contento él y me va a devolver el dinero, pues le prestaban dinero. Decían algunos, pues es que siempre nos sale un hijo así. Pues, híjole, tenemos que tener muchísimo cuidado y es feo para mí decir, oye, no ayudemos a los hijos, no estoy diciendo eso, sí hay que ayudarlos, pero de nuestro gasto mensual. Oye, si yo sé que voy a vivir con 10,000 pesos el resto de mi vida, 10,000 pesos al mes o 15,000 al mes, oye, papá, ¿me ayudas? Pues sí, mijo, mira, tengo 15 al mes, te doy 1,000 al mes. O te doy 2,000 al mes. No te doy 100 o 200 que van a hacer que no la haga yo o este viejito. Y los viejitos sin dinero, ¿qué creen? Apestan. Los viejitos sin dinero se convierten en una carga para los hijos. Y los hijos, pues batallan ellos solos con su trabajo, con su chamba, con su ahorro, y todavía estar cargando a los papás es bien difícil. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad y la edad de ahorrar para nosotros, tenemos que hacerlo. Entonces, las dos respuestas del mexicano que decía, ¿por qué no ahorras? Pues nadie me dijo y no sé cómo. El nadie me dijo, aquí ya se los dijimos. Si no ahorras, no te va a alcanzar el dinero para cuando te alcance ese viejito. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Entre un 5 y un 10 de tu salario. Tú decides. Entre un 5 y un 10 de tu salario. Si no puedes 10, pues ahorra un 5, por lo menos. ¿Para qué me va a alcanzar si ahorro un 5? Muy bien, vamos a verlo. Muy rapidito. Un sueldo de una persona que gana 15,000 pesos, que ahorra un 5% durante 20 años. Todo esto podemos jugar con los números. Oye, a mí ya no me alcanzan 20 años de trabajo, ya no me quedan 15. Pues hay que ahorrarle un poquito más del 5. Si yo ahorro estos 750 pesos al mes durante 20 años, llego a juntar 180,000 pesos. O sea, 750 por 12 por 20 años. Por 12 meses por 20 años. 180. Pero si yo ahorro igualito estos 750 y lo meto a la caja de ahorro a una tasa del 8% anual, fíjense la diferencia, se convierte en 444. Bastante más que el doble. Y 444 me da para sacarle 5,000 pesos al mes, no 750, 5,000 al mes durante 10 años. Si le saco menos, 2,500 al mes, pues me dura 24 años esto. El otro ejemplo, si ahorro un 10%, son 360 sin intereses, se convierten en 890,000 pesos, me dura 23 años sacándole 5,000 pesos al mes. Con estos presentaciones se la voy a mandar aquí a Gersaín, se las puede compartir, pero podemos hacer luego un tallercito de más específico, oye, cuánto necesita cada quien. Tengo por ahí
una tablita de Excel que les puedo compartir y cada quien le mete sus números, cuánto gana, cuánto quiere ahorrar y cuánto quiere vivir el resto de la vida. No cuánto quiere vivir, cuánto piensa que quiere vivir, ¿verdad? Por ahí decía también un amigo que el peor negocio financiero es vivir más tiempo. Y claro, cada año que le subo yo a los 90, o sea, el 91 es carísimo y el 92 es carísimo y yo ya no genero nada. Entonces, si no hacemos algo por nuestro viejito que ahí viene, ¿ustedes saben quién lo va a hacer? Nadie, nadie lo va a hacer. Somos los únicos encargados de hacer algo por nuestro viejito. Tenemos, entonces, por ahí, este tema de la pandemia y del encerramiento, imagínense que así van a estar, no encerrados, pero sí sin poder trabajar y sin poder generar, pues durante 15 años de jubilados. Mi abuelo estuvo 25 años jubilado. Pues durante 15 años o 10 o 20 no van a poder generar, no van a poder generar. Van a tener un pequeño jubilación con su Afore, pero hay que complementarla. Y muy importante, tratar de liberar la parte de vivir sin que me cueste el dónde vivir. Oye, no me alcanzó la casota que quería o la casa en la colonia que yo quería, pero sí me alcanza esta de acá, por lo menos tener esa de acá. Y luego puedo dar un brinco, que bueno, pero tener por lo menos un lugar donde vivir que no me cueste. Ahorita hay mucha gente que renta casa y que de un día para otro se le fueron los ingresos y están en problemadísimos. No tienen cómo generar y no tienen dónde vivir. Hay gente que ya está viviendo con los papás, hay gente que el papá ya está viviendo con el hijo. Entonces, tenemos la oportunidad de ser autosuficientes, pero es decisión de nosotros. Las finanzas personales son igualitas a las finanzas de una empresa. Tienes que saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos fijos, qué gasto le puedes recortar. Y otra vez, gracias a esta pandemia que tenemos ahorita, nos hemos dado cuenta que le hemos bajado gastos a muchas cosas que antes gastábamos todos los días. O la parada en la tiendita, la parada en el Oxxo o el refresco. Ahorita no lo gastamos. Dicen que la economía se está cayendo porque ahora ya nomás compramos lo que necesitamos. Pues bajémosle un poquito, no por el virus, sino por conciencia de que necesitamos ahorrar. Entonces pues me metí un poquito más a plática, Gersain, más que a números. Por ahí les paso la presentación y podemos hacer otra con más números y más preguntas más adelante. No sé cómo vamos hasta ahorita. Pues para mí muy bien, ¿verdad? Bien interesante la plática, Rodrigo, muy enriquecedora. Se nos olvida, ¿verdad? Muchas veces esa parte y como bien lo dices, pues el hábito del ahorro, porque es un hábito realmente el ahorrar. Pues muchas veces se nos hace fácil o exceso de confianza o lo que tú quieras y los años se pasan, pero rapidísimo, ¿no? Entonces, excelente, excelente, la verdad que me gustó mucho este recordatorio, esta presentación, ser más conscientes de este tema tan importante del ahorro, ¿no? Y definitivamente yo creo que sí, esperemos que haya una segunda parte de este tallercito. Yo también abro el foro, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta para Rodrigo, por ahí pues tus datos ya los tenemos, los van a tener también por ahí para algunas consultas, si se puede, que no causen horarios, pues con todo gusto, ¿verdad? Chicos, por ahí, ¿alguien? Rodrigo, definitivamente muchísimas gracias por la plática.
Son temas que de repente se nos olvidan, pero ahorrar definitivamente requiere de disciplina y constancia. Yo creo que cualquier persona pudiéramos llegar a ser millonarios si tuviéramos esa disciplina de siempre estar ahorrando mes tras mes o semana tras semana de la forma en que tú la propones y a través del tiempo. Realmente esos grandes inversionistas o esos grandes millonarios también pues tienen esa disciplina y a lo largo de 20 años, como tú lo mencionas, iniciamos desde muy jóvenes, pues cuando pasen esos 20 años o 25 vamos a poder decir que somos millonarios. Me encanta la plática, seguramente sí vamos a tener oportunidad de volver a charlar y te vamos a invitar a la oficina, pero bueno, quiero dejar el micrófono para el resto de los compañeros. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué recomiendas o como primer paso? O sea, ¿qué porcentaje mínimo para que no se nos haga, entre comillas, dolor empezar? Me gustaría que pudieran llegar todos al 10. El 10 es un número bastante bueno, pero el comenzar con un 5, yo creo que nos puede servir mucho para ir formando ese hábito del que hablamos. Entonces, el primer paso, yo diría, automáticamente ponle ahí en tu nómina que quieres ahorrar 5% y ni siquiera lo ves. Entonces, comenzar con un 5. Y también la edad, si ya estamos más avanzados de edad, pues intenta llegarle al 10 lo más rápido posible. Los más jóvenes pueden darse el lujo de ser el 5, los más grandes tendríamos que ahorrar un 10. Y bueno, otro tema que se me vino a la mente, la importancia los americanos dicen el efectivo es el rey, la importancia de tener efectivo, lo estamos viendo ahorita también con la pandemia. Me ha gustado mucho a mí las analogías. El que no tiene efectivo ahorita puede quebrar inmediatamente, aunque tenga el negocio, aunque tenga la casa, no la puede vender, no la puede rentar, no puede, y va a tener que malbaratar algo, el carro, o dejar de pagar deudas, o quebrar. Entonces, el llegar a nuestra vejez con dinero es importantísimo, no nomás con nuestra casita, que ese es un activo bien importante, pero con ese dinero y, lo más importante, con el hábito de no gastármelo, es lo que nos va a hacer poder tener una jubilación digna, se le llama. Una jubilación digna es vivir más o menos con el dinero que yo vivía en el último año que estaba trabajando, más o menos con ese dinero. Y otra vez volviendo a lo del virus, ya fue muchas veces, pero una vez más, tenemos tiempo ahorita de ver dónde podemos ahorrar. Hemos bajado gastos, como que por medio obligados, ¿verdad? Porque no podemos salir y no podemos gastar, pero ya que volvamos otra vez a nuestra vida normal, podemos saber qué sí podemos, de qué sí podemos prescindir y de qué no, para ese 5% o 10% que tenemos que ahorrar. Pero tenemos ahorita el tiempo, estamos contra la pared y podemos decidir bastante más fácil que cuando traemos nuestra vida hecha un remolino.